Ahora es el de la tecnología saludable y sostenible y estamos en el ODS 3, que es el de foco, salud y bienestar, ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el ODS 13, que es la acción por el clima. Digamos que este es un poco el marco conceptual. Voy a invitar a compartir sus experiencias con nosotros a María José Mora, que es agente de innovación de Fisabio desde hace 4 años y persona referente en sostenibilidad sanitaria dentro de la Fundación. Es responsable de la unidad de I+D+I de los departamentos de salud de Xàtiva, Ontinyent y Alcoi y ha trabajado durante más de 15 años gestionando proyectos internacionales para grandes organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bienvenida, María José, gracias. Bueno, David Almenar, que ya os digo que va a ser una persona que vais a recordar, se ha incorporado recientemente al programa de lucha integrada mediante la técnica de insecto estéril contra el mosquito tigre en la Comunidad Valenciana, donde permanece hasta el día de hoy. Es un programa ejecutado por la empresa Traxa por encargo de la Consejería de Agricultura. Bienvenido, David, gracias. Y María Antolín, que es directora del área de evaluación, valorización y formación en la unidad de transferencia tecnológica del ITI, responsable, por ejemplo, de dinamización de la transferencia, de resultados de actividad de I+D+I del ITI, responsable del servicio de formación externa, responsable del servicio de evaluación de proyectos de I+D de empresas, de solicitud de proyectos de I+D. O sea, yo creo que la persona más conocida del instituto, ¿eh? Porque estás en todo, lo tocas todo. Bienvenida. Bueno, pues vamos a hacer un poco como antes, un poco para empezar, este minuto de juego y resultado, pero en este caso, en lugar de pedirles que nos describan cómo está el sector y el tejido productivo y tal, lo que queremos es que nos pongan al día de las herramientas con las que trabajan, digamos, de su libreta de entrenador, ¿no? De su herramienta con la que operan día a día. Entonces, a María José, por ejemplo, le quería, que tiene una experiencia tremenda sobre el terreno en lo que es la gestión de la economía circular vinculada a la salud, me gustaría que, con un discurso lo más polite posible, pero sin dejarte nada, digamos, relevante por contar, pero que nos comentaras un poco con qué herramientas contáis, o sea, el marco de trabajo en el que os movéis, que me lo describas un poco. A ver, cuando hablamos de sostenibilidad es un concepto muy amplio. Y nosotros en Fisabio pues trabajamos con hospitales, con centros sanitarios. Y hay algo que siempre, bueno, que llevamos un tiempo que nos llama la atención, y es que un hospital es como una ciudad y somos una fuente de contaminación, lo digo claramente, es cierto. O sea, nosotros utilizamos plásticos, utilizamos productos de usar y tirar, consumimos muchísima energía, emitimos gases a la atmósfera, consumimos antibióticos que crean resistencias, bueno, nosotros no, nuestros pacientes. Por tanto, hay que pararse a pensar en la actividad asistencial, ¿es sostenible o no? ¿Qué alternativas hay? Nosotros, bueno, pues queremos trabajar hacia la economía circular y para eso necesitamos herramientas. Antes estaba comentándolo con María y con David, decía, es que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del gemelo digital, necesitamos un gemelo digital en nuestros hospitales, porque necesitamos prever la energía que se está consumiendo, qué está pasando en el quirófano, qué temperatura tiene el quirófano, qué gases se están emitiendo a la atmósfera, los gases anestésicos, todo este tipo de cosas se necesitan calcular, se necesitan prever, se necesitan reducir nuestra huella de carbono, pero también se necesita reducir nuestra huella económica, es decir, todo esto tiene un coste elevadísimo para la sanidad pública. Por tanto, necesitamos TICs, necesitamos herramientas tecnológicas que nos ayuden a optimizar, a mejorar todos nuestros procesos y nuestras formas de trabajo. De ahí la necesidad, porque hablábamos de economía circular, bueno, pues entonces si tenemos, no sé, le decía a los compañeros, tenemos guantes, si en un año utilizamos 3 millones de guantes, ¿qué hacemos con esos guantes? Guantes de plástico, los que utilizan, las habéis visto en las consultas. ¿Qué creéis que se hacen con esos guantes? Pues o se van al vertedero municipal y si están contaminados se van a las incineradoras. ¿Lo veis sostenible? No, ¿a qué no?
Pues si estamos en un hospital pequeño con 3 millones de guantes anuales, imaginaros toda la actividad asistencial de la Comunidad Valenciana, de España y del mundo entero. Han hecho un cálculo desde Salud Sin Daño, que es una ONG internacional, y han estimado que si el sector sanitario mundial fuera un país, sería el quinto más contaminante del mundo. Y ahí lo dejo. Bueno, estoy viendo lo que dices y a mí me lleva a dos reflexiones. No pases todavía el micrófono. Una es que no es muy habitual que aparezca un usuario de tecnología diciendo que reclamando un gemelo digital. Digamos que vamos, si te escucharan muchas empresas tecnológicas que están ahí pregonando en el desierto desde hace mucho tiempo de el gemelo digital, tal, lo importante que va a ser reclamarlo, bueno, en fin, creo que voy a enviarle un WhatsApp enseguida a alguna de ellas, decirle, he estado en una mesa en la que una persona ha dicho, quiero un gemelo digital, por favor. Y me encanta que lo digas desde la perspectiva de la sostenibilidad. O sea, no es una CFO, una representante financiero. O sea, eso indica muchísimas cosas. Y la segunda reflexión respecto a lo que me dices es, claro, tú estás reclamando tecnología que permita ser más eficiente en todo esto, pero lo estás reclamando en un entorno regulatorio que quizás es como pedir un Ferrari para circular por un campo de tierra, ¿no? No sé, un poco es la sensación. Entonces, un poco las dos cosas. Sí, esto hay veces que yo lo hablo, yo lo digo mucho, yo soy como un poco el Pepito Grillo, ¿no? Y sí, es difícil, pero bueno, ya empieza a entrar en la mentalidad de las personas, de los responsables. A ver, todos los directivos de los hospitales creen en esto. De hecho, cuando hemos hablado de esto, ellos han dicho, dime, María José, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer enseguida? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Y yo, pues esperad. Al final tiene que salir de arriba, tiene que haber una disposición desde Consellería, tiene que haber una voluntad. Y como dices tú, tiene que haber una normativa que nos acompañe. Porque si ahora yo quiero decir, pues mira, en vez de gastar 2 millones de guantes, deberíais gastar 1 millón. Pero claro, los de medicina preventiva me dirán, no, porque es que pueden estar contaminados, el paciente puede venir no sé cómo. No, los guantes son sí o sí. Vale, pues en ese caso hay que ver dónde podemos reducir ese consumo de guantes. Hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando, hay que buscar alternativas. Pero sí, es difícil. Hablo de gemelo digital, pero es que hablo incluso de telemedicina. Algo tan sencillo es muy complicado. En la sanidad pública, introducir telemedicina, Consellería se le pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque significa acceder a datos de pacientes. ¿Qué pasa? Bueno, vosotros sabéis, los de ITI, cuando accedéis a datos de pacientes, ¿cuántos problemas hay? ¿Cuántos cortafuegos? ¿Cuántas autorizaciones necesitas? Mira lo que le ha pasado al Clínic de Barcelona, que le han pirateado. Pues claro, esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando trabajamos en salud y en medicina. Es una de las grandes cuestiones, por ejemplo, las empresas que están desarrollando nuevas terapias genéticas, pues claro, necesitan datos, ¿no? Y es un tema fundamental. Bueno, en el caso de David, yo es que creo que, bueno, yo no sé muy bien cuando llegaste al ITI o a las empresas TIC y planteas que quieres un sistema que te ayude a distinguir mosquitos macho y mosquitos hembra según el sonido del aleteo de sus alas. Yo, como informático, no sé, un poco, o como responsable de medición de sonidos y de visión artificial, no sé cómo te mirarían, como diciendo, bueno, pero, en fin, o se lo tomaron como un desafío. En fin, cuéntame un poco la experiencia y cómo la tecnología os está ayudando en ese proceso. Bueno, a ver, yo creo primero introduzco un poco a qué nos dedicamos, porque suena un poco para qué quieres hacer eso, ¿no? Nosotros, digamos, en el grupo Traxa, particularmente en la sección en la que trabajamos en control de plagas agrícolas y vectores, utilizamos unas técnicas biológicas de control de plagas y vectores que se basan, aunque suene un poco contradictorio, en la liberación al campo de muchos individuos, normalmente de la especie que quieres combatir. En este caso nosotros liberamos machos estériles que hacen que, digamos, al copular con las hembras silvestres, la siguiente generación pierda fertilidad y entonces se reducen las poblaciones con el tiempo. Es un método biológico que no utilizamos pesticidas, es un método mucho más respetuoso con el medio ambiente y que además hemos probado que es muy, muy eficiente. Digamos, ese es el contexto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, para conseguir todo esto
no os podéis imaginar la cantidad de desarrollos tecnológicos que se requieren en cada paso. Uno de los más complicados, en el caso de, digamos, de la técnica del insecto estéril, que es de la que hablamos, contra el mosquito tigre, que es un proyecto que estamos desarrollando para la Consellería de Agricultura, es que, no sé si sabéis, en los mosquitos quien pican son las hembras, no los machos, con lo cual, y nosotros queremos liberar machos estériles. Entonces, si tú crías mosquitos, no les puedes decir, mira, las hembras aquí y los machos a este lado, ¿no? Entonces tenemos que tener un método de separación de machos y hembras. Eso es uno de los puntos que tradicionalmente, porque la técnica del insecto estéril aplicada contra mosquitos viene intentando aplicarse desde los años 80, pero el principal limitante que ha habido hasta tiempos recientes es el poder separar machos de hembras, porque tú no quieres liberar hembras en una población porque te van a sacar a pedradas, ¿no? Porque si empiezas a liberar hembras les van a picar y luego por una cuestión de responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese proceso es por lo que, digamos, acudimos al ITI para intentar mejorar un proceso mecánico que nosotros tenemos de separación de machos y de hembras, pero que no es perfecto. Entonces, en eso nos están ayudando. El tema del sonido, siempre nos han dicho, si tú puedes distinguirlo, la máquina podrá hacerlo. Entonces, nosotros podemos distinguir un macho de una hembra por el sonido. Y ahora mismo las máquinas están pudiendo también hacerlo. Entonces, eso nos permitirá tener una precisión mayor en el proceso de separación de machos y hembras, que es algo muy importante. María, cuando estáis, claro, vosotros trabajáis desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? Antes comentábamos tú y yo que hay un informe de Capgemini que dice que el sector que va a ser más impactado por la inteligencia artificial es precisamente el de la salud, por encima de la industria o de servicios financieros, por ejemplo. Y es el que más va a evolucionar. Cuéntame un poco la perspectiva que te da esta visión que tenéis y también con respecto a la realidad extendida, donde también tenéis mucha experiencia. Pues sí, enlazando un poco con lo que ha comentado María José, efectivamente, los hospitales, los centros asistenciales acuden a los centros tecnológicos para buscar esas TIC, esas tecnologías habilitadoras, que puede ser gemelo digital, pero bueno, no podemos olvidar el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. A un hospital, que es como una ciudad, al final cualquier tecnología no Industria 4.0, pero bueno, habilitadora, tiene un gran potencial. Y en el caso de lo que ha comentado David, precisamente hemos aplicado tecnología de inteligencia artificial, de Machine Learning, redes profundas o Deep Learning, precisamente para poder ayudar en esa etapa de sexado, de distinción entre hembra y macho, para hacerlo más eficiente, para que el proceso productivo, esa cría, es una industria al final, es una fábrica de insectos, pues ese proceso sea mucho más eficiente y por lo tanto también más preciso y entonces al final pues se consiga lo que se está buscando. En el caso de la realidad extendida, que también tiene mucha aplicación a salud, especialmente a salud mental y a bienestar, que como sabéis por la pandemia es uno de los también tendencias mundiales. De hecho, la OMS predice que en 2025 o 2030 la salud mental va a ser la principal causa de discapacidad de la población. Desde ITI también estamos trabajando para desarrollar tecnología que permita apoyar o complementar al médico, al terapeuta, al psicólogo, de tal forma que con estas nuevas tecnologías, todos habréis visto las gafas que ha sacado Google, que ha sacado Microsoft, las HoloLens, etcétera, todas estas tecnologías que te permiten realidades inmersivas, puede ser realidad virtual, aumentada, mixta, en fin, hay una colección de tecnologías que en los últimos años está teniendo también un gran auge porque están apareciendo muchos dispositivos, muchos equipos que hace poco eran inimaginables y hoy en día pues están bajando también bastante su precio y están intentando llegar a la masa, ¿no? a las personas. Entonces, mediante estas tecnologías lo que procuramos es hacer que esa experiencia inmersiva
el usuario esté más cómodo y le motive a usar la tecnología y entonces se sienta parte de ese tratamiento y esté más adherido al tratamiento, ¿no? Entonces siempre estudiamos esas interfaces más naturales de tal manera que el usuario vea su terapia o su sesión con su psicóloga o con su terapeuta como algo natural. Usando tecnología, sí, tecnología muy novedosa, unas gafas, un casco, lo que corresponda, pero lo sienta como una experiencia tranquila, satisfactoria e incluso intentamos recoger feedback del usuario cuando está usando la tecnología. Intentamos medir parámetros biológicos, bien sea la temperatura, la sudoración, el comportamiento, todo eso lo intentamos recoger para realimentar el sistema y que nos ayude a ver si ese paciente o ese usuario realmente está mejorando con esa terapia, ¿no? Entonces, la realidad extendida o virtual, mixta, etcétera, está abriendo un campo de oportunidades muy, muy importante en la salud y especialmente se está teniendo foco en temas de salud mental, que es una de las prioridades absolutas más con la pandemia. Me gustaría que David y tú comentarais un poco el diálogo. Cuando se plantea un proyecto de este tipo, ¿hasta qué punto es receptivo el mundo de la tecnología? ¿Hasta qué punto, claro, de alguna forma que esto se sale, es casi un trabajo de sastrería, ¿no? Para un proyecto tan específico, ¿no? Entonces, me gustaría un poco ese diálogo, cómo ha sido, ¿no? Por los dos, ¿no? O sea, desde la perspectiva del instituto, desde la perspectiva de David, de cómo es construir una solución tan especializada, ¿hasta qué punto os ha resultado fácil, difícil esa conversación? Para mí la clave es equipos multidisciplinares, es decir, ellos aportan el conocimiento en ciencias de la vida, en biología en este caso y otras áreas que no son de mi especialidad, y ITI aporta conocimiento en TIC, en tecnologías, en Big Data, visión artificial, inteligencia artificial. Entonces, aunque a veces el diálogo o los términos, las nomenclaturas igual nos son desconocidas, creo que haciendo equipos multidisciplinares y teniendo una mente bastante abierta para innovar, creo que esa conversación al final ha fluido y hemos llegado a una solución muy, muy, muy interesante. No sé, David, si... Quizás el punto de partida es que los dos entendamos lo mismo cuando utilizamos una palabra, ¿no? Es que quizás establecer una primera terminología, ¿no, David? Cuéntame cómo ha sido la experiencia de dialogar con el mundo de la tecnología para hacer una solución tan específica. A ver, tampoco entiendo exactamente a qué te refieres, que el diálogo, el diálogo ha sido desde el principio muy, muy fluido realmente, quiero decir, nos han entendido perfectamente el problema y han aplicado la solución correcta desde el principio, los responsables de este proyecto. Que no hemos encontrado ninguna fase de no entendimiento ni cuestiones así. Quiero decir, al final sí que realmente el problema que nosotros planteábamos era muy concreto y puede ser que en este caso la solución la hayan encontrado relativamente rápido. Entonces, no he visto dificultades. No sé si O sea, buscabas... digamos que el abanico de tecnologías que teníais disponible, pues digamos que ha sido como coger una librería y habéis encontrado las soluciones y adaptarla, ¿no? Sí, realmente sí. Es genial. Eso de alguna forma también es indicativo del momento en el que nos encontramos desde un punto de vista tecnológico, es decir, de hasta qué punto ya la tecnología está adaptada para que llegue alguien y diga, oye, quiero hacer una solución que me permita separar machos y hombres de tal y la encuentre de una forma relativamente rápida. Eso dice mucho también del momento en el que nos encontramos, ¿no? Sí, también es verdad que, digamos, el proceso que nosotros hacemos es un proceso que nace en laboratorios de investigación y hemos ido escalando. Es un terreno prácticamente virgen para cualquier tecnología, con lo cual realmente es que se podrían aplicar muchísimas cosas más a muchos de los procesos que hacemos. Estoy convencidísimo de ello. Entonces, igual realmente, claro, nosotros pedimos el que más nos surgía, pedimos asesoramiento y ayuda en el que más nos surgía, pero realmente hay miles bueno, miles no, pero muchos de los procesos que hacemos que prácticamente hemos pasado de un proceso artesanal de laboratorio, estamos, digamos, industrializando el proceso, pero de una forma, digamos, muy casera. Entonces,
cualquier ayuda es buena en ese sentido, y las tecnologías de la información digamos, nos hacen avanzar un montón. ¿En qué estás pensando cuando dices que se podrían hacer más cosas? Vamos ahí. Sí, por ejemplo, a ver, lo que estábamos comentando antes, nosotros estamos tratando de combatir una especie que es vector de varias enfermedades víricas. El principal problema digamos, de salud relacionado con vectores de enfermedades es en realidad el mosquito, otra especie de mosquito, que es el Anopheles, que aquí no tenemos como vector o es muy raro, pero que en África y en otras zonas tropicales mata a muchísima gente en el mundo, y para la cual yo entiendo que va a ser muy difícil desarrollar vacunas. De hecho, se lleva intentando desde hace mucho tiempo. Estoy muy convencido de que lo que desarrolléis aquí en el ITI, o lo que desarrollen aquí en el ITI, si se puede aplicar digamos, al mismo proceso que es el separar hembras de machos en el mosquito de la malaria, eso puede ser una revolución a nivel mundial, a nivel del tratamiento o de la prevención de la malaria, porque digamos, nosotros ahora mismo la aplicación de la técnica del insecto estéril aquí contra el mosquito tigre es un problemilla muy pequeño. Al final, en realidad, estamos hablando de molestias a los ciudadanos, una probabilidad muy baja de transmisión de enfermedades vectoriales, pero en África es un problema de magnitud gigante. Entonces, si esta misma técnica que están desarrollando aquí se puede aplicar al otro mosquito, puede desbloquear el desarrollo de una técnica, como es la técnica del insecto estéril aplicada al mosquito de la malaria, que no se ha podido aplicar hasta ahora precisamente por ese pequeño problema, que es el poder distinguir machos de hembras. Es impresionante, como abres una puerta y de repente se te abren 3 más, ¿no? Y tienes por delante. Es apasionante. María José, antes lo comentabas, yo creo que muy acertadamente, que con un hospital es como una ciudad, ¿no? De alguna forma. Y eso, como sucede en las ciudades, implica que no solo el ayuntamiento cuenta, sino que hay muchos actores que intervienen, ¿no? Y con los que hay que colaborar y que su nivel de desarrollo tecnológico y su capacidad para dialogar, ¿no? Que es un poco quizás la idea base de toda esta conversación que vamos a tener hoy, ¿no? Ahora, la importancia del diálogo, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto, ¿no? ¿Cómo es la colaboración con con todos los actores que rodean al sector hospitalario, cuando uno tiene claro el fin y dice, quiero hacer un gemelo digital como sea? Pues ¿cómo es A ver, hablo el de diálogo? gemelo digital No, como el gemelo hablo digital es... de una Sí, aplicación eso para salud, para adicciones. De hecho, tenemos una para reducir las adicciones, por ejemplo. Esto es lo que decía antes, es un trabajo de hormiguita, pero sobre todo mucha colaboración. Con el ayuntamiento estamos negociando una vía verde para que conecte la ciudad con el hospital, para que nuestros propios empleados, ya no digo los pacientes, que los pacientes la mayoría no pueden venir en bici, pero para que nuestros propios empleados, el personal que trabaja allí, pueda venir en bicicleta o en patinete eléctrico, que es más sostenible. Lo mismo con nuestros proveedores. Nuestros proveedores ahora estamos viendo cómo podemos tener unos criterios de compra pública que sean sostenibles, porque hasta ahora, ya os digo, no hay nada. Tú ves ¿cómo se dice? Las licitaciones, no hay ni un solo criterio de sostenibilidad ambiental. Da lo mismo que venga de China como que venga de Ontenien, da lo mismo. Lo que sea barato se compra, pero hay que empezar a mirar más allá. Tenemos que dar un paso y eso son las administraciones, porque si a mí la administración de aquí de la Consellería me dice que tengo que comprar estas mascarillas, sí o sí, pues yo las tengo que comprar. Pero en cambio, si vamos a meter unos criterios de sostenibilidad, pues ya no serán probablemente las mascarillas que vienen de China. Con esto no quiero decir nada en contra de China, pero mejor a nivel de impacto ambiental si están fabricadas y confeccionadas aquí en Valencia por número de kilómetros y menos huella que vamos a emitir a la atmósfera. Entonces, bueno, con el ayuntamiento trabajamos mucho, vía verde, con los proveedores también. Ahora estamos a todos con la matraca. Viene un comercial que vende unas esponjas con betadine, vale, y todas las enfermeras. ¿Y qué hago con las esponjas? ¿Dónde las tiro? ¿Se pueden reciclar? Y claro, aquellos le miran con una cara diciendo, ostras, pues tendremos también que cambiar nuestro modelo de negocio. Con las propias empresas, las empresas que están en el territorio, hacemos acuerdos de colaboración
y hacemos concursos para que surjan ideas. Las ideas surgen de nuestros sanitarios, pero también surgen de las propias empresas. Ellos vienen a nosotros diciendo, mira, es que tengo unas cortinas centrífugas antibacterianas y no sé qué. O justo hace poco vino una empresa, era tecnológica, a decir que querían hacer un proyecto de salud ambiental, de salud mental para niños. Bueno, pues con el área de pediatría estuvieron viendo a ver un poco qué podían hacer y han desarrollado pues varias ideas. Es todo un trabajo de todos los actores que están alrededor. ¿Y qué tal el personal médico? Porque hay muchos informes, cuando suelen aparecer tecnologías relacionadas con el sector sanitario, se hace mucho, sobre todo los británicos son muy aficionados a eso, que tengan contabilizado hasta los kilómetros que hace una enfermera al día en un hospital. Pero entonces, el personal médico, ¿qué tal responde a las nuevas tecnologías? Porque, por ejemplo, el otro día leía pues, todo el tema de terapias génicas y tal, y uno de los grandes problemas va a ser la formación de los profesionales médicos, ¿no? En saber utilizar la genética para diagnosticar, para tal, ¿no? Y eso lo podemos llevar, yo creo, a todos los ámbitos, ¿no? Y es tan importante a la hora de poder implantar tecnologías en el ámbito sanitario que el propio personal médico esté preparado para eso. Justo lo estábamos hablando María y yo antes de empezar pues ahora, luego la sesión. María, Claro. Es que María sabe de todo, como es transversal. De hecho, estábamos comentando, nosotros al menos como centros sanitarios, las reticencias que tienen muchos médicos también a partir de cierta franja de edad. Los jóvenes, bueno, yo voy a considerarme joven también. Que sí. Estamos más acostumbrados a la terminología, estamos todo el día con los móviles, con los ordenadores, nos hablan de machine learning, a veces que me suena un poco a chino. A mí el blockchain todavía me cuesta, pero bueno, estoy en ello. Pero sí que es cierto que a partir de una franja de edad ya les da miedo. Y sobre todo, es lo que le decía a María, es a la hora del diagnóstico. Cuando hablamos de prevención, están dispuestos a utilizar TICs. Prevención, no hay problema. Monitoreo, es decir, seguimiento del tratamiento del paciente, el posoperatorio, no hay ningún problema hacerlo a través de TICs. Pero cuando entra el diagnóstico, ahí ya te mira el señor de 50, 60 años, te mira diciendo, uy, esto es peligroso. ¿Y si se equivoca? ¿Y si se equivoca la máquina? ¿Y si el ordenador? Claro, empiezan, ¿y si? ¿Qué hacen? Pues al final no lo acaban utilizando y entonces es un potencial que se pierde. Sin embargo, esto a los residentes les hablamos de todo esto y los tengo esperando en el despacho. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezamos? Los residentes no tienen problema, los jóvenes enseguida, los más mayores les cuesta. ¿Verdad, María? Sí, justamente lo estábamos comentando en el café, que con la inteligencia artificial, el Big Data, especialmente en salud, el personal médico, el que toma la decisión de si esta paciente tiene un cáncer o no tiene un cáncer, hasta no hace mucho su mentalidad estaba todavía no abierta a las nuevas tecnologías. Poco a poco, y en eso es importante la evangelización que hacemos los institutos tecnológicos, poco a poco les vamos demostrando con pequeños casos de uso, pequeñas pruebas experimentales que no influyan en ningún paciente, sí en un entorno real, pero no en la toma de decisión final. Poco a poco están abriéndose a esta innovación tecnológica. Y la verdad es que, por ejemplo, colaboramos bastante con el Hospital La Fe, que es una empresa colaboradora también de nuestra I+D, y cada vez están más abiertos a que las TIC les ayuden y como siempre digo, ayuda, apoyo, complemento. Las TIC no van a tomar la decisión del paciente, la decisión la toma el médico, el oncólogo, el psicólogo, el que sea. Las TIC es una información más, como puede ser la historia clínica o cualquier otra prueba. Entonces siempre intentamos decirle que la decisión es suya, que esto es un apoyo más. Pero sí que es cierto que en el sector salud cuesta bastante hacerle cambiar esa mentalidad. Y respecto a la colaboración que comentaba también María José, para ITI, para cualquier centro tecnológico, eso es nuestro ADN, colaborar, hacer alianzas, buscar cooperación, colaboración con todo el sector privado, público, de todo tipo de empresas, de entidades. De hecho, una prueba es esta jornada. Esta jornada lo que queremos demostrar es esa colaboración con entidades y con empresas
y que se vea esa I+D colaborativa, no la I+D que hace un investigador él solo en su despacho, en su ordenador, no, es una I+D colaborativa con entidades y empresas que están en el día a día, están en el hospital, están en la fábrica que cría mosquitos, que saben perfectamente qué necesitan y qué problemas tienen. Y nosotros estamos para intentar solventar esos problemas y mediante tecnología, claro. Es tremendo porque, claro, con muchas innovaciones de las que se ciernen ahora sobre el sector sanitario, van a cambiar el modelo de costes y de calendario de tratamiento. Entonces, va a obligar a un compromiso de todas partes, ¿no? David, a mí me gusta que vosotros habléis o por lo menos eso aparece en la presentación de la jornada, ¿no? que habláis de Industria 4.0 en el ámbito del... No sé si es ganadería de mosquitos, porque en el caso de los insectos sí que se utiliza el término ganadería. No sé, entre comillas, no sé, pero yo sí que Sí, en el mundo de los insectos sí es que producción animal, o sea que sí. Pero me gusta mucho que tengáis esta visión, ¿no? Porque de alguna forma lleva las fronteras del concepto de industria 4.0 más allá, ¿no? De lo que es la industria, digamos, convencional o pesada, ¿no? Y de eso que quería que me hablaras, de cómo se puede llevar ese concepto, cómo hay que quitarle la etiqueta, digamos, de ese mundo físico y tal pesado. Y luego, ¿cómo está el sector? Yo casi os situaría en el ámbito biotecnológico. No sé cómo está tu sector, entendiendo un poco las oportunidades que abre las tecnologías TIC. Claro, yo creo que pueden ser fundamentales. Estoy convencido de que digamos, lo que llamas tu ganadería de insectos va a crecer en los próximos años, no solo para, digamos, lucha biológica contra vectores y plagas, sino también para, digamos, para producción de comida, para reciclaje de residuos, para muchas otras cosas. Y creo que uno de los problemas que tenemos, claro, nosotros no producimos tornillos, producimos organismos vivos, entonces la variabilidad digamos, en el resultado del proceso industrial es mucho más alta. Entonces ahí yo creo que el uso de tecnologías de la información, en particular pues eso, de herramientas de visión artificial digamos, sistemas que nos permitan anticiparnos a los cambios o a los fallos en la producción, pueden ser fundamentales. Pero no solo para nosotros, para la cría digamos, para combatir plagas, sino en otros sectores que están creciendo, como es lo que hablaba, ¿no? El sector de reciclar residuos de la industria alimentaria para producir nueva comida, para piensos de pescado, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí hay mucho campo por hacer. ¿Por qué buscasteis la analogía con Industria 4.0? Quizás podíais haber buscado... ¿Por qué buscasteis la analogía? Yo no he buscado. No, ¿Quién ha buscado? te la han atribuido. Ah, vale. Sí. Pero no sé si os identificáis con esa analogía. No tengo... A ver, mi formación es de biólogo, yo sé criar bichos. No, el concepto de Industria 4.0 lo intuyo por dónde irá, pero no lo tengo muy claro, entonces tampoco puedo... Pero pues le vamos porque si os entendemos que sois sector primario, ¿no? En el sector primario, pues hay... Bueno, claro, es que estáis ahí un poco un punto sí. del medio. Pero desde el punto de vista de disponibilidad de tecnologías, por ejemplo, temas de conectividad, de acceso a las tecnologías que estén adaptadas, habéis tenido que hacer casi un traje a medida. ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo os encontráis? A niveles bajísimos, quiero decir, digamos, hay un campo prácticamente sin sembrar en el que se pueden ir implantando muchas cosas. Quiero decir, estamos empezando pues a trabajar pues eso, en intentar... tenemos, digamos, implantada una tecnología muy básica con sistemas automatizados, pero, por ejemplo, todo el sistema de control y de los parámetros de cría y todo eso sigue en manos de un control de calidad de laboratorio clásico, quiero decir. Entonces, ahí habría mucha cosa por hacer, seguro.
David, de hecho, nos comentabas que incluso se hacían inspecciones a ojo, se miraban las trampas del campo, las trampas que Eso te ponéis. voy a decir, porque vosotros cuando soltáis, luego, claro, O sea, es tan los manual, mecanismos de control. tan manual como que va el personal encargado a mirar las trampas que están en el campo, a ver si el huevo ha eclosionado o no ha eclosionado y la técnica del insecto estéril ha sido efectiva o no. Entonces, ahí precisamente es otra de las vías en las que estamos intentando trabajar, que esa inspección a mano o visual se haga de una forma más eficiente y entonces el proceso sea más, pues eso, eficiente y tenga más capacidad productiva. Entonces, yo creo que las aplicaciones son infinitas. De hecho, la parte de alimentación también es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la salud, y está conectado con ambas cosas. Porque nos comentaba que los insectos se están utilizando para producir harinas. Y bueno, en otros países sabéis que los insectos son una fuente de alimentación muy utilizada, pero bueno, ya no solo el insecto en sí, sino producir harinas y otros componentes, ¿no? Entonces ahí también tiene muchísima cabida, no solo es el control de la plaga, sino también en el sector de alimentación y por supuesto en agricultura y ganadería, eso por supuesto también. Y María José, una última perspectiva, que es la prevención, ¿no? Cómo la tecnología, una cosa es solucionar los problemas y otra cosa es intentar que no se produzcan, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología ves tú que podría ayudar a evitar que se generen problemas en los ámbitos en los que trabajas de la salud? A ver, tenemos ya se están investigando tecnologías, sobre todo en el área de prevención, en prevención de enfermedades, por ejemplo, cáncer de mama. De hecho, el ITI tenéis un programa de prevención del cáncer de mama a través de imagen. Entonces, a través de imágenes, pues se toma un diagnóstico preventivo para saber, bueno, lo has dicho tú, María, yo tanto no había llegado en el del cáncer. Era cribado, bueno. Para adelantar o retrasar Claro. las revisiones periódicas de las mujeres en base a predecir si en los próximos 2 años tendrán... Sí. En base a si en los próximos 2 años es probable que tengan cáncer o no. Entonces, eso influye en el proceso de cribado. Si tú ves a una mujer que tiene probabilidad de tener cáncer de mama, la llamas antes para hacerle la mamografía, y si una mujer no tiene eso, pues le puedes retrasar un poco más la revisión, ¿no? Y se basan a analizar la mama, ¿no? La mamografía, la imagen digital en base al tejido denso. El tejido denso es un porcentaje que te indica, es una variable a tener en cuenta para ver si esa mujer pues, puede desarrollar esa enfermedad o no. Entonces, creo que en las etapas de cribado, donde realmente no estás tomando decisión sobre el tratamiento a aplicar, o la cirugía, o la radiología, o lo que corresponda, creo que tienen menos miedo a que entre la tecnología, ¿no? Porque al final, bien es cierto que tomas la decisión de retrasar una revisión o adelantarla, pero la mujer todavía no ha desarrollado la enfermedad. Entonces, creo que hay muchísima investigación en temas de cribado, en prevención, y están más receptivos a innovar. Y en el impacto sobre el medio ambiente del sector sanitario, aplicaciones que puedan ayudarnos también a evitar tantos residuos, que nos permitan anticipar el uso que se va a hacer de materiales, por ejemplo, que vosotros estáis experimentando o que crees que se puedan... A ver, a nivel de tecnologías es importante todo lo que son sistemas de gestión de residuos. Tenemos que ir más allá a través de inteligencia artificial. Si sabemos lo que está generando un hospital, podemos saber dónde tenemos que mejorar, prevenir, reducir o reutilizar. Eso es básico. En estos momentos es muy difícil porque al final va todo al mismo lugar y no hay ningún tipo de control. Bueno, sí que hay un control, pero a nivel financiero, no a nivel control ambiental. Sabemos dónde van los residuos contaminados porque eso está muy normativizado, hay mucho control. Los no contaminados van al vertedero. Entonces, bueno, en los no contaminados es donde podemos actuar. Entonces, bueno, ahora sí que se está trabajando para digitalizar e introducir herramientas tecnológicas que nos permitan saber qué está pasando con esos residuos.
Al mismo tiempo, igual, el control de los quirófanos, control de la energía, es muy importante. Si sabemos lo que están consumiendo, podemos decidir que a lo mejor si el quirófano 5 y 6 no se abre por la tarde, entonces no se pone ahí el aire acondicionado. Es algo tan sencillo como esto, pero como no hay suficiente personal, nadie va a ir al quirófano 5 y 6 para pagar todos los artilugios. Entonces, bueno, si esto está todo digitalizado y hay herramientas, podemos prevenir las emisiones, podemos reducir los consumos energéticos. Igual con la movilidad. Si invertimos más en telemedicina, habrá menos personas que vengan a nuestros hospitales, menos huella de carbono, menos contaminación ambiental, menos contaminación acústica. Es como un poco todo está ligado al fin y al cabo. Sí, hay mucho para... Es mejor prevenir que curar, ya lo decían antes. Sí, lo que decía en la mesa anterior Joaquín de mirar con visión a largo plazo, ¿no? Y que al final es una inversión, muchas veces la tecnología, que hay que pasar esa primera etapa dolorosa de la captación de los datos, pero a largo plazo nos va Pero a no ser... te digo más, si nosotros, por ejemplo, hemos empezado a calcular la huella de carbono de los hospitales públicos. Esto es nuevo. Nosotros empezamos, bueno, Xàtiva empezó hace 3 años y fue el primero de la Comunidad Valenciana, es decir, como hospital no sabían lo que estaban contaminando. Claro, eso fue una recopilación de datos, bueno, impresionante. Es una carga de trabajo suplementaria. El segundo año ya lo vas haciendo automático, el tercero ya te salen como churros, pero tienes que recopilar los datos el primer año y saber dónde están esos datos, porque ponerte a calcular los gases anestésicos que se han comprado no es nada sencillo. Y el personal que ha ido a trabajar al hospital, ahí si no utilizas un software que te permite calcular quiénes son tus empleados, de dónde vienen, cuántas horas están en el hospital, tampoco puedes saberlo. Es todo como muy complicada la recopilación de datos, pero una vez empiezas, ya luego sale directo. Genial. Bueno, pues abrimos un poco el turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna cuestión que quiera plantear a los ponentes. ¿No? Bueno, supongo que sucederá como antes, ahora empezáis a pensar y surgen las preguntas. Yo no sé si podéis hablarme un poco de oportunidades que veis. Pongamos en la parte de los emprendedores tecnológicos, ¿no? Que obviamente cuando uno detecta muchos problemas está al mismo tiempo detectando muchas oportunidades, ¿no? Vosotros, fíjate, habéis hecho un desarrollo y habéis dicho, ostras, qué oportunidades hay en esto y lo otro, ¿no? Vosotros pues empezáis a evaluar y decís, pam, ¿no? Entonces, no sé, que identificarais los 3 oportunidades que os apasionan ahora o que veis que son interesantes. Bueno, yo más que oportunidades, creo que en este punto es interesante destacar lo que es el dato, ¿no? El dato en sí. María José ha comentado que la captación de ese dato era muy complicada y yo creo que esos datos son los que te van a abrir todas esas innovaciones y esas oportunidades. Entonces, creo que en el sector sanitario no podemos irnos sin comentar todos los temas de seguridad y privacidad de los datos, porque los datos son sensibles, son datos de la ciudadanía, de su condición de salud, y todos los mecanismos de seguridad y privacidad que se puedan implementar son pocos, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una barrera técnica y normativa, no podemos olvidarnos también de las nuevas propuestas o borradores de normativa a nivel europea que están saliendo. Y yo creo que una vez se construya ese marco regulatorio y se superen o se mejoren esas barreras técnicas, podrán llevarse a cabo a la realidad o llevar al mercado esas innovaciones, ¿no? Entonces, ahí me gustaría destacar también la apuesta de ITI por los espacios de datos, ¿vale? Entornos seguros donde agentes voluntariamente ponen sus datos, los comparten y están seguros y confiados del uso que se va a hacer de ellos, ¿no? Entonces, esa compartición de datos permite unas innovaciones, creemos que va a permitir unas innovaciones que todavía no podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, creo que en el ámbito sanitario, un espacio de datos de salud, yo creo que es un cambio de paradigma, va a cambiar totalmente la forma de prestar servicios. Hay mucho trabajo, María José, lo sé,
y muchas barreras, pero creo que las innovaciones o las ventajas o los beneficios que nos van a llegar a los ciudadanos gracias a eso van a superar con crece los problemas que nos vamos a encontrar los centros para desarrollar esos espacios de datos y esas tecnologías hoy en día. A ver, sí, nosotros queremos. Nosotros muchas veces lo que hacemos es el personal sanitario y no sanitario, porque a lo mejor un celador tiene una idea fantástica, lo que necesitamos es que nos den soluciones. No sé, una idea básica. El celador decía que él perdía mucho tiempo limpiando las sillas. Vale, pues ¿qué soluciones les damos? Llamamos a las empresas. ¿Qué soluciones le damos para que este celador con cada nuevo paciente no tenga que desinfectar toda la silla de ruedas cada paciente? Vale, pues ahí es donde necesitamos la colaboración de todos. Tecnología, bienvenida sea. A lo mejor hay que cambiar el tejido, a lo mejor hay que ponerle una funda. Esto es lo que necesitamos, al menos como sector sanitario. Nosotros tenemos las ideas, lo que no tenemos son las soluciones. No sabemos, porque realmente no sabemos lo que hay en el mercado, no sabemos lo que nos podéis ofrecer los centros tecnológicos, ni las empresas. Es en foros como este, que yo como representante vengo, que yo empiezo a escuchar, digo, ostras, mira, esto es lo que hace María, esto es lo que hace tal, oye, qué interesante. Entonces, bueno, vienen los investigadores y dicen, ay, es que tengo una idea. Vale, pues voy a buscar quién le pueda dar una solución. Pues hacemos unas reuniones, una ronda de preguntas o a lo mejor un taller para compartir ideas y ahí se nos buscan las soluciones. Hablo de salud, pero hablo como de sanidad, como sector asistencial. Hablo de infraestructuras como hablo de salud mental. Es decir, hay para todo necesitamos las tecnologías. Sobre los datos, totalmente de acuerdo. Es que ya empezamos con que cuando estamos con tecnologías ya están catalogadas como productos sanitarios. Cualquier tecnología que tengáis, si está diagnosticando, haciendo un seguimiento o previniendo algún tipo de enfermedad, ya es un producto sanitario. Es decir, ya tenemos que meter aquí a la Agencia Española del Medicamento. Agárrate los machos, hablando en plata. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque significa mucha más burocracia, mucha más inversión de dinero, porque ahí te necesitas expertos técnicos externos que te tienen que ayudar a hacer pues, todo el proceso. Además de que tienes que hacer un ensayo clínico, lo hemos estado hablando, el ensayo clínico, que cuesta mucho dinero. Por tanto, tienes que tener clara tu tecnología y saber todo un modelo de negocio, porque si no, esto tiene una gran inversión que luego tienes que tienes que comercializarla. Si no lo tienes claro, no sabes dónde te estás metiendo. Entonces, muchas empresas se nos desaniman. Claro, es que llevo 2 años y todavía no lo he sacado al mercado. 2 años. Yo cuando me dicen 2 años, digo, tú es que fuiste muy optimista, ya te dije yo como mínimo 4 y que todo fuera como la seda. Si en medio tienes una pandemia como hemos tenido, pues ya te desanimas totalmente como empresa. Entonces también creo que hay mucho de evangelización a las empresas diciéndole, el sector salud, es cierto que el retorno económico es enorme cuando tienes un buen producto, pero tienes que hacer una inversión de tiempo y dinero también muy alta. Eso es tremendo, eso es tremendo. Eso que estás comentando es tremendo, porque cuántas empresas se quedan en el camino o acaban compradas por una gran corporación porque no tienen el músculo financiero para aguantar esos plazos, ¿no? Y eso es tremendo en nuestro caso. Hay muchas startups, muchas startups que, efectivamente. Que, bueno, muchas están ligadas a las universidades, que dices, bueno, pues por lo menos tienen un salario fijo. Pero claro, hay otras que no, y dices, madre mía. ¿Cuánta innovación Cuando les explicas todo el proceso, pues claro. Pero claro, es que estás hablando de personas, estás hablando de la vida de personas. De ahí que el primer paso que tienes que hacer siempre para hacer cualquier cosa en un centro sanitario es pasarlo por el comité ético. Y el comité ético te va a decir si tu ensayo clínico, si tu producto puede ser utilizado en los pacientes que tiene ese centro sanitario. Si no, ya te puedes olvidar. Bueno, David, ya cerramos contigo un poco y luego a ver si os habéis pensado alguna pregunta. Oportunidades. Ya has comentado antes una que es fabulosa, el tema de la malaria, ¿no? O sea que no sé si piensas en alguna otra oportunidad en el ámbito en el que tú te mueves tecnológicamente.
como comentaba, quiero decir, en nuestro ámbito hay mucho terreno por trabajar, pero yo creo que al final es lo que has comentado tú, que al final la clave está en la gente que tenemos problemas, conectarla con la gente que tiene las soluciones potenciales. Ahí es donde hay un vacío, yo creo. No sé si existe una figura digamos, que tenga esa capacidad como como en nuestro caso, por ejemplo, somos conscientes que somos una industria muy friki, ¿vale? Entonces, o sea, ¿cómo llega los productores de soluciones a contactar con nosotros? Eso es lo complicado, porque muchas veces tú estás en tu sector, sabes que tienes este problema, pero no sabes tampoco a quién contactar para que te dé la solución. Seguro que Eso es si clave. desarrolláis el tema de la malaria os van a buscar seguro. Tenemos una pregunta por allí. No sé si la haces un poco a voz o... Sí. Sí, la verdad es que igual, por franja de edad. Las personas mayores no te lo piden. Pero sí que tenemos una franja de edad, por ejemplo, cardiología. Los que son menores de 60 años siempre te dicen, bueno, ¿tengo alguna forma de hablar con mi médico de una manera como más interactiva? ¿Tenéis alguna app para saber cómo puedo comer, qué tengo que hacer? ¿Tenéis alguna plataforma en la que yo pueda ver si con estas pulsaciones puedo hacer tal cosa? Nos piden tecnología. Y sí, el problema es que tenemos todos los inconvenientes detrás, que no podemos conectar ni crear apps porque estamos todos conectados con la plataforma de Consellería. Tenemos barreras, pero estamos trabajando y de hecho Consellería está habilitando como espacios para poder hacer todo eso. Pero los pacientes sí que nos lo piden. Es que justo me estaba acordando de cardiología, que el equipo de enfermería de cardiología quiere una app para hacer el seguimiento de cada uno de sus pacientes. ¿Ha visto una app? Porque sus pacientes quieren descargársela en el móvil y ya está. Y quieren algo que sea más rápido, que puedan hablar con su enfermera o su cardiólogo de una manera en unos segundos que te responda. Y bajarte un menú y bajarte unas calorías. Quieren eso, sí que nos lo piden. Sí, sí. Pero la gente mayor no. De hecho, durante la pandemia se intentó hacer consulta a través de los consultorios que estaban más perdidos, los pueblecitos que no tienen ni siquiera centro de salud. Y la gente mayor no quería ir para ponerse delante de una pantalla. Primero, no quería salir de casa, pero segundo, decían, es que yo hablar así, y es que el médico no me ve. Y decíamos, sí, que tiene una cámara, porque estaba con una enfermera que tiene una cámara y le puede mirar. Ah, no, yo para eso no voy. Claro, tenemos allí, como decía María, hay que evangelizar, hay que decir, pero llegas hasta un límite, más no llegamos. Sí, ahora sí que vamos a usar a lo mejor el micrófono. Simplemente quería hacer no sé si alimentar algo que ya se ha dicho, que creo que es muy importante, ¿vale? Que es, digamos, creo que lo ha mencionado antes María José, David también, antes lo ha mencionado Pedro también, Pedro un poco enfocado a lo que es la educación y la necesidad de tener en las universidades el estudio de las nuevas tecnologías y demás, pero apoyaría, o sea, la reflexión que yo un poco me gustaría apoyar es que desde los institutos de desarrollo de tecnología como SEDIT y otros que existen y demás, les invitaría mucho a que reflexionaran sobre la necesidad que tenemos
también nos contéis cuáles son las tecnologías que existen, que nosotros os contemos nuestras realidades, que vosotros nos contéis las tecnologías que tenéis y que vosotros nos digáis qué tecnologías podrían ser aplicables para optimizar nuestros procesos de producción, bien sea para obtener otro más rendimiento económico, o bien para obtener unos mejores beneficios o rendimientos desde el punto de vista medioambiental, o para los trabajadores, o para hacer una vida mejor, no lo sé, ¿vale? Pero desde todos esos puntos de vista creo que esa transferencia es necesaria. Entonces yo haría ese llamamiento, ¿no?, a los institutos de desarrollo de tecnología que se pongan en contacto con nosotros, con los que estamos en las empresas y tenemos unas necesidades reales. Creo que eso es un aspecto muy importante. Se ha mencionado varias veces y simplemente es apoyarlo. Sí, de hecho, me gustaría apostillar que ya lo hacemos. Tenemos que hacerlo más, pero ya estamos favoreciendo esos encuentros entre investigadores y con participación de empresas, tanto proveedoras de TIC como usuarias finales de cualquier sector de actividad. Entonces, son como talleres de trabajo, reuniones a varias bandas, donde los investigadores o los sanitarios o del sector que sea cuentan sus necesidades y sus problemas, y los tecnólogos ahí en tiempo real pues intentan ver qué soluciones se pueden aplicar. Entonces sí que estamos haciendo esos encuentros, esos Tech Days, creo que se llamaban en alguna otra iniciativa, y es una labor que sí que se impulsa desde los centros tecnológicos. Hay que hacerlo más, muchísimo más, hay que hablar mucho más, pero bueno, sí que es algo que sí que intentamos hacer. A ti por pedirlo. Los que estamos, digamos, fuera del mundo tan altamente tecnológico como en el que os movéis, ostras, es que tenemos un desconocimiento bestial de Sí. cuáles son las posibilidades. Sí, de hecho no solo son encuentros, también habéis comentado la formación, ¿vale? Ahí, que es mi área de especialidad. También estamos luchando muchísimo por formar en nuevas tecnologías, y no ya a técnicos o tecnólogos, sino a perfiles de cualquier otro tipo, desde un arquitecto hasta, no sé, es lo que también está financiando los fondos FEDER, upskilling y reskilling, ¿no? Porque al final la tecnología va a estar en todos los sectores y en todos los perfiles. Entonces no es solo formar a tecnólogos, sino formar a personas de otras formaciones, de otras carreras y de otros puestos, para que adquieran esos conocimientos y puedan mejorar también, o incluso reorientar su labor profesional. Y entonces esa formación también creo que es muy, muy importante, hacer llegar las TIC también a través de formación a perfiles de otro tipo. Decía yo al principio que si hubiéramos tenido que poner unas letras en el escenario, en esta mesa, hubiera puesto diálogo, ¿no? Y fíjate que ha surgido esa llamada al diálogo. Bueno, pues fabulosa esta conversación sobre problemas buscan soluciones, soluciones buscan problemas, ¿no? Que hemos tenido en ámbitos que son claves, ¿no?, para el bienestar de las personas. Muchas gracias.